Hola, soy Horacio, soy la jefatura de equidad del próximo CEMUDE tendrá lugar en República Dominicana, también siendo la persona encargada del Comité de Equidad Mundial de este periodo 24-25. Y como psicólogo que soy, me gustaría guardar y reservar un espacio para que podamos tener una conversación sobre cómo funciona nuestra mente, cuáles son los recursos que tenemos a disposición y entender las vivencias que existen dentro de los campeonatos del mundo para, honestamente, gestionarnos, regularnos y tener una práctica sana con nuestras dinámicas internas, entendiéndonos y sabiendo cómo gestionar las situaciones que son duras dentro de un espacio masivo, con muchísima carga y exigencia, con nuestros sesgos y nuestras particularidades a flor de piel y con una emocionalidad muy fuerte que se tiene que gestionar y que se tiene que aprender a gestionar para disfrutar de la experiencia que es el próximo campeonato del mundo. Para esto, me gustaría tener esta pequeña conversación, pero antes quería introducirme un poco para que me podáis conocer. Yo soy una persona que ha vivido ya tres CEMUDES y en estos uno fue juzgando y llegué a la final del mundo como juez. Y luego dos CEMUDES donde fui debatiendo, breaké y me caí en octavos de final. No pasa nada, está súper bien, pero hay vivencias que también tienen que gestionarse y que se tiene que entender como la calidad académica muchas veces no nos va a dar los resultados que esperamos y que se tiene que entender que hay factores exógenos a lo que suceda dentro de los espacios del campeonato que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, en el último campeonato del mundo en Medellín, yo sufrí una vivencia extremadamente negativa en un intento de secuestro que viví en las calles de Medellín. Esto no dependía de mí, tampoco dependía de mi preparación psicológica previa a CEMUDE, pero hay herramientas que yo tuve que me permitieron no colapsar, a pesar de todo, y poder llegar a vivir la experiencia de CEMUDE de forma sana, de forma divertida, de forma competitiva y disfrutar del proceso, que es en el fondo lo que quiero intentar transmitiros dentro de esta formación. Para ello, quiero que primero veamos los objetivos dentro de este pequeño conversatorio y que podamos entender cuál es el fondo y el objetivo de esta formación. Los objetivos de la formación y de este conversatorio, en el fondo, es reconocer lo que nos afecta, identificar riesgos comunes y reconocer recursos prácticos. Sobre todo, lo que importa es concienciar sobre el impacto emocional y mental que puede tener la participación de una persona dentro del campeonato del mundo. Porque cuando sabemos lo que puede llegar a suceder, podemos responder ante ello y nos podemos adaptar. No solo cosas que suceden en debate, sino dentro de nuestra vida, el hecho de conocer cuál es el futurible posible, nos permiten adaptarnos y nos permiten poder tomar conciencia de las dinámicas internas que tenemos que saber gestionar en el momento en el que nos estemos enfrentando a dicho estímulo. Tenemos que identificar cuáles son los factores de desgaste, reconocer las señales de alerta emocional y física en uno mismo y en los demás, proporcionar, y lo que quiero es proporcionar herramientas sencillas para cuidarse, regularse y saber poner límites dentro de este torneo. Esto, en el fondo, tiene un objetivo muy claro, que es promover una cultura de cuidado colectivo y de responsabilidad emocional que nos va a ayudar a gestionarnos a nosotros y gestionar a otras personas que puedan estar dentro de nuestro proceso. ¿A qué me refiero? Si una persona dentro de nuestro entorno es psicóloga, posiblemente vayamos a tener la capacidad de preguntarle, de que nos dé herramientas, de que nos dé consejos, y eso con todas las personas que están a su alrededor también puede llegar a suceder. Pero imaginemos que de repente la persona psicóloga le da una formación a otra persona y a otra persona y a otra persona. Pues entonces lo que tenemos es que varias personas pueden ayudar en el proceso de estabilidad emocional necesaria para gestionar un CEMUDE. En el fondo, lo que busco con esta formación y lo que se busca por parte del Comité de Equidad es concienciar a todas las personas de lo que supone un campeonato mundial para poder adaptarse a dichos estímulos siempre y en todo lugar. Para eso es importante que entendamos o que sepamos por qué estamos hablando de esto. Y en el fondo, yo creo que en la presentación lo pone extremadamente claro. CEMUDE es intenso, tiene jornadas largas, presión y muchísima interacción con personas en todo el tiempo que dura el campeonato mundial. Eso significa que tenemos jornadas larguísimas, con descanso muchas veces insuficiente por las fiestas, por lo social, por los nervios, que nos hacen no descansar, no gestionarnos, no revisarnos internamente y que por eso tenemos que tener en consideración qué es lo que va a suceder dentro del campeonato mundial para poder adaptarnos a ello siempre y en todo lugar. Porque cuando estamos en entornos de debate, entran en juego las expectativas, la validación, la exposición personal y nos estamos poniendo en riesgo. Y entonces, por ello,
ello, debemos de cuidarnos y relativizar las cosas, entenderlas y saber reaccionar ante ellas para poder ir bien preparados, no solo a nivel académico, sino a nivel personal, para enfrentar un campeonato del mundo. La sobrecarga y la altísima carga emocional que tienen los CEMUDES, sobre todo es porque tienes muy poco tiempo para poder preparar las cosas, tienes que enfrentarte a estímulos que efectivamente pueden llegar a ser aversivos en algún momento, el ambiente de competitividad puede ser constante y la exigencia social también es constante. Existe también una sobrecarga social porque hay muchísimas personas con las que tenemos que convivir, con las que tenemos que debatir, con las que tenemos que socializar y con las que tenemos que repetir muchas jornadas que pueden acumular conflictos y eso también nos desgasta emocionalmente. Y después hay expectativas personales que están permanentemente operando con nuestros sesgos, con la presión grupal, que también tienen sus propias expectativas y que nos imponen expectativas, que hacen que siempre estemos en una exposición al juicio externo y por eso es importante que sepamos regularnos. Porque cuando sabemos regular feedbacks, resultados, ranking, lo que sucede en redes, lo que sucede en convivencias, lo que sucede en social, es cuando podemos organizar y evitar la sobrecarga dentro de horarios, el transporte, el agobio, el estar con otras personas. En el fondo, hablamos de esto porque es lo sano, porque es lo adecuado y porque es lo que nos permite tener una conciencia sobre cómo vamos a adaptarnos a una situación que se tiene que gestionar, porque si no, si todas las personas nos gestionan, en el fondo se colapsa. También para eso está Equidad, ¿no? Para dar apoyos y herramientas siempre que sea necesario. Pero cuando concienciamos de forma preventiva, prevenimos, y eso es lo que busco con esta capacitación. Ante esto, la primera duda que podemos tener es quién debe de cuidarse. Y las personas debatientes dirán, las personas debatientes, porque tienen que debatir 15 minutos de preparación, tienen que asumir los feedbacks, tienen los resultados, 9 rondas, súper exigente, muchísimo tiempo, sol, calor. Sí, es cierto, pero también todas las personas que componen CEMUDE, esa es la respuesta a la pregunta. Las personas juezas, las personas debatientes, las personas que compitan en competencias alternas como másters o discursos y también las personas de los equipos académicos, porque saber nuestras expectativas, regular las expectativas, concienciarnos sobre cuáles son nuestras expectativas, nos permite siempre cuidarnos y sobre todo tener una mejor interacción con las personas que coexisten con nosotros. Y ante eso evitamos riesgos comunes que suelen verse y que yo con mi experiencia he podido ver durante los torneos y los temudes pasados, que es estrés agudo y fatiga emocional constante, ansiedad situacional con bloqueos previos a las salas, dificultad para dormir, pensamientos intrusivos en base a los sesgos y expectativas previas que yo tuviera. Agotamiento mental y dificultad para concentrarse, que también viene acarreado de irritabilidad y desmotivación muy grande, sobre todo a la hora de tener que enfrentar las salas. Y si como yo has vivido una experiencia aversiva, pues entonces ya tienes una sobrecarga que lo personal te afecta a lo competitivo y a lo académico y ya es muy complicado salir del pozo. Entonces, para gestionar estos desbordes emocionales, un potencial aislamiento social o una saturación social que puede darse también en estos espacios con tantísimas personas, lo que tenemos que hacer es regularnos. Y nos regulamos para tomar decisiones conscientes y evitar las decisiones impulsivas y para gestionar la sensación de fracaso potencial y de frustración constante a las que nos podemos enfrentar cuando estamos en este tipo de espacios. Por todo ello, se entiende que las personas que deben cuidarse son todas y cada una de las personas que coexisten dentro del campeonato mundial. Porque todas las personas tienen expectativas, porque todas las personas pueden vivir situaciones de ansiedad, porque todas las personas pueden vivir agotamiento y es por ello que tenemos que entrar en cómo funcionan nuestras dinámicas. Para ello, hay que entender cómo nos cuidamos y cuáles son los principios con los que nos guiamos y los que va a seguir esta formación para tratar de dar herramientas a la hora de enfrentarnos a un campeonato del mundo. Para esto, es importante dividir la formación en 3 bloques, o la conversación en 3 bloques. La primera es la parte de la regulación biológica, emocional primaria, el cómo nosotros identificamos nuestro cuerpo y cómo nos adaptamos a las situaciones que nos vienen desde fuera, cómo nos regulamos, cómo nos gestionamos a nosotras mismas. Lo segundo es la protección. Una vez que nos hemos regulado, ¿cómo evitamos que vuelva a suceder? Esa es la parte de prevención que hablaba previamente. Y por último, como último punto, es entender nuestra mente y relativizar las situaciones que pueden llegar a ser aversivas en algo tan, tan, tan exigente como es un campeonato del mundo. En el fondo, es lo que pongo ahí. Identificamos para prevenir.
Y cuando identificamos y prevenimos para nosotras, también estamos pudiendo potencialmente ayudar a otras personas que estén en el camino. Ahí es donde está esa protección colectiva que hablaba previamente. Y sobre todo, creo que es muy importante regirnos por unos principios, cuatro principios clave, que creo que son importantes mencionarlos. Lo primero, la prevención primaria. Evitar o tratar de evitar la aparición de malestar o problemas emocionales antes de que ocurran, cuando somos conscientes de las expectativas, de las experiencias y de las situaciones potencialmente problemáticas que pueden existir dentro de estos campeonatos. Lo segundo es poder detectar precozmente los signos de malestar que podamos tener y actuar para que no se agraven y poder gestionarnos y regularnos, porque la mente humana, a pesar de ser muy puñetera a veces, también es cierto que tiene unos patrones de conducta muy claros y que se pueden conocer a uno mismo para poder regularnos o para poder solventar crisis, señalar o comprender cuáles son nuestras señales de saturación o de crisis inminente para protegernos y ponernos a salvo y que no se termine dando una crisis grande. Y sobre todo, cuando tenemos herramientas prácticas, podemos ponerlas en práctica. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer dentro de esta formación. Más allá de eso, quiero, antes de entrar en los últimos dos principios, recalcar que equidad siempre está para este tipo de cosas, sobre todo en este comité concreto, donde la experiencia psicológica de las personas que están es muy grande y hay capacitación muy, o sea, por detrás que permite avalar eso. Entonces, estas personas siempre van a saber técnicas de grounding, comunicación asertiva y derivación y cuidado emocional para ayudar a las personas y apoyar a las personas que estén dentro del campeonato mundial. Entonces, no dudéis en acudir a nosotras, lo estaré repitiendo constantemente dentro de esta formación. El tercer principio que seguimos es la psicoeducación. Tenemos que informar y formar a otras personas para entender y que el resto entienda cuáles son nuestros procesos emocionales y nuestros mecanismos de estrés y de autocuidado. Principalmente porque cuando ocurren en contextos de alta exigencia, cuando tenemos recursos accesibles y comprensibles, podemos desmitificar esa idea de que vamos a colapsar en CEMUDE y podemos efectivamente adaptarnos a las situaciones y adaptarnos al contexto que efectivamente sigue los lineamientos que he explicado anteriormente. Es por ello que cuando tenemos herramientas y podemos gestionar también las herramientas de otras personas, lo que se llama mediación y capacitación grupal, lo que tenemos es la posibilidad de tener un cuidado colectivo y una emocionalidad, una responsabilidad emocional colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Empatía básica, que es que cuando yo sé cuáles son los procesos que yo puedo vivir y encima sé los procesos con los que puede estar lidiando otra persona, puedo normalizar el malestar emocional, puedo fortalecer la ayuda mutua y la empatía y sobre todo evitar o buscar de ayudar a otras personas en sus dinámicas de sobreexigencia dentro de estos espacios y estos contextos. Esto lo que promueve y lo que buscamos promover con esto dentro de esta capacitación es entornos sociales más sostenibles emocionalmente que permitan a las personas enfrentar CEMUDE como algo más, como una experiencia vital que tiene que ser agradable para que en un futuro, cuando recordamos cómo fue estar en República Dominicana, tengamos la certeza de que mereció la pena y que valió la pena todo el esfuerzo previo que hubo antes de las rondas, no lo que sucedió durante los debates y que eso nos esté perjudicando y machacando durante muchísimo tiempo. Para eso, vayamos a el primer bloque. El primer bloque habla sobre volver al cuerpo, la regulación emocional y fisiológica. ¿Por qué empezamos por aquí? Pues empezamos por aquí porque para poder gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos necesitamos entender cómo funcionan las dinámicas de nuestro cuerpo. Porque aunque parezca que no, nuestro cuerpo da muchísimas señales y activa respuestas en el momento en el que suceden situaciones aversivas. ¿Qué respuestas suele aplicar? Y son la regla de las tres Fs: fight, fly y freeze, que es en el fondo el luchar, el huir y el congelarse o paralizarse ante situaciones que nos pueden generar aversión, que es la respuesta de la ansiedad básica con la que nuestro cuerpo opera normalmente. Es por eso que el primer paso siempre, dentro del grounding básico que utilizamos las personas de psicología y de medicina, es bajar la intensidad fisiológica, recuperar lo que se llama la normalidad o el control basal para luego poder razonar, comunicar o decidir y cambiar las situaciones que pudieron haber generado el problema en primera instancia. Y para eso hay que entender qué ocurre a nivel fisiológico dentro de un campeonato del mundo o de un CEMUDE. Que es que, mira, nuestro sistema, y aquí me voy a poner técnico, nuestro sistema nervioso simpático se activa.
y se vuelve loco, porque nuestro corazón se acelera, nuestra respiración se vuelve descontrolada, tenemos una tensión muscular altísima, sudamos muchísimo y sobre todo con el calor que va a hacer en República Dominicana. Eso hace que el cuerpo esté en estrés y tensión constante cuando está, sobre todo, en estado de alerta, como son este tipo de entornos. Eso hace que dinámicas como la fatiga, como la impulsividad, como los bloqueos, se vean mucho, mucho más acrecentados en el momento en el que estamos en este tipo de entornos. Si no los frenamos, se acumulan. Y cuando se acumulan, tenemos agotamiento emocional y agotamiento físico. Y lo que nos lleva en el fondo es a desbordes emocionales que son mucho más complicados de gestionar si no ha habido una gestión y una regulación previa. Por eso es tan importante reconocer qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. Lo que voy a hacer entonces es daros 4 herramientas básicas muy simples de entender y muy replicables y aplicables para que podáis entender la practicidad de cómo funciona nuestro cuerpo y de cómo podemos regularlo de forma muy, muy, muy fácil o sobre todo guiada con otras personas que nos puedan ayudar a esto. Y en el fondo es hacer consciente unas técnicas de autocuidado que nos permitan enfrentar situaciones que puedan ser potencialmente aversivas. La primera técnica que quiero enseñar es la técnica del 4-7-8 o la respiración diafragmática lenta, que en el fondo es, como bien dice ahí, la gestión de nuestra respiración corporal. Yo creo que todas las personas que estarán viendo esta formación o que estén enfrentándose a un CEMUDE lo más probable es que hayan vivido lo que es que tu respiración se acelere antes de dar un discurso, antes de hacer un prep time, durante el prep time, cuando están sacando la moción, cuando las cosas no van bien, cuando de repente una persona nos dice algo que no nos gusta o nos plantea un límite que muchas veces puede llegar o puede generar una afectación emocional fuerte. Es en ese momento donde nosotras podemos tomar control de la situación en el momento en el que aplicamos una técnica bastante simple, que es vamos a inhalar aire 4 segundos, vamos a retener el aire 7 segundos y vamos a exhalar lentamente durante 8 segundos y vamos a repetir esta estrategia varias veces. Esto también se puede modificar, ¿no? Puede ser un 4-4-6 si los 7 u 8 segundos al principio son muy largos. Pero en el fondo, lo que hace es que cuando yo inhalo y mantengo, puedo reconocer lo que sucede en mi cuerpo. Voy a sentir el corazón acelerado, voy a sentir cómo me cuesta mantener el aire, voy a sentir como al exhalar hay como una sensación de alivio y mi cuerpo está respondiendo ante ello. Se hace 3 veces, principalmente para relajar basalmente o normalizar basalmente al cuerpo. Y en el fondo nos devuelve la normalidad. Es responder ante los 3 principios que la ansiedad sigue. La parte cognitiva, la parte emocional y la parte física. Y estos 3 principios, cuando yo controlo uno de ellos, soy capaz de gestionar efectivamente los otros dos. Cuando yo me regulo corporalmente, puedo entender cómo funcionan mis emociones o entender cómo funciona mi cerebro y poder responder ante ellas, rompiendo entonces con el ciclo de la ansiedad que tanto nos perjudica en entornos altamente competitivos como puede ser un campeonato mundial. Lo segundo es el grounding sensorial express, ¿no? La forma fácil de entenderlo es con una regla mnemotécnica que es 4-5-3-2-1, que es en el fondo cuando nos dan picos de ansiedad muy grandes, cuando la ansiedad se descontrola, nosotros empezamos a perder el control. Cuando una persona ha tenido un ataque de ansiedad en vuestro entorno o a vosotras mismas, habéis visto como de repente la persona parece que me voy a morir, pierdo el control, no tengo capacidad de gestionarme y de repente es como que todo me abruma. No hay nada que yo pueda hacer para llegar a gestionar esta situación tan problemática que estoy viviendo y siento como que es un universo lo que estoy viviendo y no voy a poder gestionarlo nunca. ¿Qué es lo que puedo hacer para gestionarlo? Volver a la realidad. Y esto suena como muy fácil y realmente puede llegar a serlo con mucha práctica, pero os voy a dar algunas herramientas que nos pueden ayudar a esto. El 5 va para mirar 5 cosas que tengamos alrededor y podamos conocer esto. Yo tengo una planta ahí, tengo un cuadro detrás, tengo una lámpara que me está apuntando, tengo también una televisión, tengo un sofá que tengo alrededor y ya por lo menos me estoy orientando en el espacio y puedo visualizar cuál es la salida más cercana, cuál es el pasillo en el que estoy, qué personas tengo alrededor, qué persona me está hablando directamente. Tengo un asiento donde me puedo sentar para no perder el control. Las 4 son 4 cosas que puedo tocar. El móvil,
la ropa, que sensorialmente es muy activa, la silla, el metal, las cosas frías, las cosas calientes, las bolas antiestrés, que nos permiten en el fondo que nuestro cuerpo pueda reaccionar ante los estímulos biológicos y fisiológicos que nosotros estemos sintiendo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos estamos separando de la realidad, la forma más fácil de volver es sintiendo nuestro entorno para poder controlar lo que esté sucediendo. Las tres cosas pueden ser tres cosas que nosotros escuchamos. Dos cosas por dos cosas que nosotros podemos oler o dos olores que se nos vengan a la mente. Y por último, una cosa que pueda saborear. Es por eso que cuando las personas tienen un ataque de ansiedad, normalmente lo que se suele hacer es ir a estímulos fisiológicos fuertes, ¿no? Es como te pellizco un poco para que sientas el pinchazo y tu cuerpo reacciona ante ello. Te doy agua para que puedas beberlo, que tenga azúcar y que encima tenga sabor. O te doy un olor fuerte o sí, algo mentolado para que puedas efectivamente hacer que tu cuerpo responda ante el estímulo que esté viviendo. Esto es cierto que nos puede ayudar a nosotras a gestionarnos a nosotras mismas o a personas que estén en esa situación. Es cierto que si una persona está en una crisis, en un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, lo que os recomiendo es que siempre acudáis a personas que van a estar disponibles en CEMUDE, tanto Equidad como las personas que tienen psicología dentro de CEMUDE, que os diremos efectivamente qué personas son, para que puedan hacer ese grounding express, pero siempre es bueno el recuperar el control y se puede hacer de forma cognitiva guiando nuestra mente a este tipo de situaciones. Para seguir con esto, el tercer punto es el escaneo corporal, que es detectar y soltar las tensiones físicas que nosotros tenemos acumulada y que no nos estamos dando cuenta. Y para esto, varias preguntas, es lo que se llama mindfulness básico, que son varias preguntas que nos pueden ayudar, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿hay tensión en mi cuello? ¿Lo siento como presionado? ¿Hay tensión en mi mandíbula? ¿Hay tensión en mi cabeza? ¿Hay tensión en los hombros? ¿Me duelen las piernas? De repente es entender que nuestro cuerpo responde y el hecho de sentir nuestro cuerpo también nos puede ayudar a identificar si estamos o no estamos en un proceso con una ansiedad alta, permitiéndonos entonces gestionar o ayudarnos de las dos estrategias anteriores. Para esto es tener un par de minutos donde nosotros podamos sentir nuestro cuerpo, nos permitamos aislarnos del mundo y entender cómo funcionan o están operando nuestras dinámicas internas fisiológicas y biológicas. Y por último, lo que son las micropausas conscientes, que es el romper con dinámicas de hiperactividad social. ¿A qué me refiero? Cuando yo estoy en un entorno de debate donde tengo 15 minutos para preparar un prep time y tengo que ir corriendo a las salas, muchas veces lo que sucede es que no soy capaz de desconectar o de reducir la actividad cerebral en 9 horas que voy a estar en la universidad. Eso lo que significa es que tengo que encontrar como mínimo minutos o espacios donde yo pueda no estar en un constante entorno de alerta o situación de alerta y poder adaptarme a ella. Para ello, lo importante es siempre el encontrar minutos de silencio en un pasillo, en un baño, en una terraza, vivir lo que estoy sintiendo y permitirme responder ante mi cuerpo para no ir automáticamente a todo y entonces descontrolarme o que la situación se descontrole. Para esto, respiramos y lo hacemos de forma consciente, siendo responsivos y sintiendo cómo nuestro cuerpo está respondiendo ante la estrategia que yo estoy aplicando. Después hacemos contacto con un objeto, con un anillo, con una botella, con una piedra, con una goma, con lo que sea para centrarnos en ese momento. Y en el foro es darnos un un minuto para poder evaluar nuestro cuerpo, gestionar nuestro cuerpo y pausar las dinámicas que normalmente cuando no se gestionan nos llevan a procesos de ansiedad muy grandes. Entonces, cuando sé cómo funciona mi cuerpo y cuando me doy tiempo para evaluar las dinámicas internas, es cuando puedo gestionar el entorno que puede llegar a ser aversivo. Por ejemplo, vamos a imaginar a dos personas que están emocionalmente estables. La interacción entre esas dos personas va a ser normativa. El problema es cuando existen dos personas que están en este proceso de hiperactividad social o en alerta constante. Posiblemente la interacción sea con la peor versión de esas personas. Está Horacio y Horacio ansioso. Eso significa que cuando las personas se regulan, son capaces de tener entornos sociales más cuidados e interacciones sociales que no lleguen a ser aversivas. Esto, en el fondo, lo que nos permite es, cuando nos gestionamos, no hacemos o provocamos o potencialmente provocamos conflictos. Cuando regulamos nuestro cuerpo, entendemos cómo funciona y entendemos también cuáles son nuestras necesidades fisiológicas. Y cuando otras personas lo hacen, las interacciones siempre llegan a ser mejores.
El principio, en el fondo, de esta regulación fisiológica es entender la prevención de crisis y la gestión emocional, que se basa siempre en un modelo de regulación que se llama top-bottom, o sí, bottom-up, que es primero el cuerpo y luego la mente. Cuando yo soy capaz de ubicarme en el espacio-tiempo y gestionar lo que sucede en mi cuerpo, puedo tener una capacidad grande de gestionar mis propias emociones. Esto se utiliza en la terapia cognitivo-conductual, en la terapia de gestión de trauma, en el psicoanálisis, en el mindfulness, que nos permiten entonces tener una evidencia científica de que estas situaciones se pueden controlar, pero aparte de que estas gestiones funcionan para que las personas se puedan regular a nivel fisiológico y posteriormente entender cómo podemos regularnos a nivel emocional. Por eso va fuertemente vinculado. Eso lo que nos permite es, como decía antes, tener mejores interacciones y también tener una gestión mucho más sana de nuestro cuerpo y no colapsar en ronda 6 cuando de repente haya tenido dos resultados malos y no haya sabido cómo gestionarlos. Para ello, vamos a intentar regular basalmente nuestro cuerpo cuando veamos los primeros signos de alarma. Vayamos con el segundo bloque, la parte de nombrar, poner límites y lo que yo llamo la regulación interpersonal, ¿no? Que es la parte social, cómo interactúo con los otros. CEMUDE es un torneo masivo, donde hay 700 personas compitiendo, o no solo compitiendo, sino en todos los espacios que nos pueden llegar a saturar a nivel emocional. Y para eso tenemos que aprender a controlar las situaciones que potencialmente nos pueden hacer daño. Porque es muy fácil ser un people pleaser y adaptarnos poco, o sea, adaptarnos mucho a lo que otras personas nos estén exigiendo o nos estén pidiendo. Porque es lo más fácil, porque es lo que más se puede gestionar, porque depende única y exclusivamente de nosotros. Pero también es lo que más nos pone en riesgo. Por eso tenemos que regular, y es importante regular estas dinámicas internas interpersonales que pueden amplificar un malestar. Si yo estoy mal a nivel fisiológico, por encima tengo una saturación social, el entorno va a ser el que me ayude a colapsar. Y si no gestiono ninguna de las dos anteriores, es cuando voy a perder el control de la situación. Cuando sé nombrar lo que me pasa con el paso anterior y soy capaz de poner límites, protejo esa estabilidad antes conseguida y mejoro la convivencia con otras personas porque no estoy respondiendo, como decía antes, de forma errática ante las situaciones. ¿Qué pasa si no gestiono estos límites? O no me gestiono o no sé exactamente qué es lo que necesito a nivel social en CEMUDE. Lo primero es que puedes acudir a Equidad para que intentemos desglosar esta situación y poder entender qué es lo que yo puedo necesitar en estos entornos de debate. Pero si no lo regulo o no lo gestiono, es que me saturo emocionalmente. Me invade la ansiedad ajena y la tensión grupal. De repente estar en entornos sociales se vuelve súper complicado para mí. Me siento juzgado, me siento mal, siento que no estoy dando lo que tengo que dar. Encima siento que todo el mundo me está mirando y que no estoy llegando a los objetivos que yo tenía y me están llamando malo, estoy cuarteando y me van a tener como un punching ball durante todos los años que me queden en el circuito. Al final, lo que estoy haciendo con esto es no descansar nunca y no tener nunca un momento de desconexión para mí mismo, acumulando entonces irritabilidad y malestar, que en el momento en el que me enfrente a una situación aversiva, lo que va a hacer es explotar de forma desproporcionada, afectando estructuralmente no solo a mí mismo, sino a la convivencia grupal, potencialmente afectando a otros. En ese objetivo de la convivencia, vayamos a ver cuáles son los mecanismos que recomiendo a todas las personas participantes o que recomendamos a todas las personas participantes para esta regulación interpersonal dentro de CEMUDE. Lo primero es una comunicación asertiva, una revisión de nuestras comunicaciones, que es expresar nuestras necesidades de la forma más clara y respetuosa sin sentir culpa. ¿A qué me refiero con esto? Poner límites es algo que suena muy bonito, vayamos a poner límites, pero es algo que es súper complicado, porque en el momento en el que pongo límites es en el momento en el que siento que las personas de mi entorno pueden abandonarme, porque si yo digo, oye, no, no me apetece ir, o oye, no, no me apetece hacer esto, lo más probable es que la otra persona se distancie de mí. Entonces, lo primero que tengo que hacer no solo es poner el límite, sino que asumir las consecuencias que pueda tener el poner ese propio límite y estar bien y en paz con ese tipo de cosas. Por eso, la revisión previa al torneo es lo que nos permite poner y plantear límites sin que estos terminen afectándonos en el futuro. En el fondo, cuando expresamos estas necesidades de forma clara, lo que hacemos es hablar en primera persona de nosotras mismas, es ahora necesito un rato a solas, por favor, me estoy saturando, necesito estar solo durante un tiempo para poder gestionarme, estoy planteando un límite muy claro que puedo explicar a las personas y decir que es por mi estabilidad mental. Lo segundo es que, oye, mira, no me apetece ir al social o no quiero, o no justificar más de la cuenta, ¿no? Es, no me apetece salir al social y prefiero desconectar y descansar. Y no negar las emociones, que es, estoy un poco saturado, ¿te parece si lo hablamos luego?
En el fondo es que la asertividad protege los vínculos y no los rompe. Porque si yo voy al social donde no quería ir, porque si yo estoy saturado o estoy haciendo cosas que no quiero, estoy constituyendo y estoy construyendo y apoyando un conflicto. Porque voy a tener resquemor con todas y cada una de las personas que me lo propusieron y voy a culpabilizar a otras personas de las situaciones que a mí me han afectado. Si voy al social y lo paso mal, posiblemente la culpa sea de la persona que me invitó al social en un primer momento. Entonces, cuando nosotros somos capaces de tener una comunicación asertiva, somos capaces de entender nuestras dinámicas internas y hacer que no nos afecten o posible o potencialmente comprender cómo no nos van a afectar. Es responsabilizarnos de nuestras emociones y entender que una regulación interpersonal depende de una regulación una intrapersonal previa. El entendernos nos permite relacionarnos de mejor forma con otras personas. ¿Qué pasa si no se hace, ¿no? ¿Qué pasa si de repente la comunicación asertiva falla? Hay problemas en la comunicación, no nos estamos entendiendo, hay diferencias culturales, como personales, como de formación, que pueden llevar a diferentes espacios. Pues aquí es lo que decía, respetemos al otro, tengamos empatía, entendamos sus procesos internos y que cuando nos explique algo, unas necesidades, no seamos tampoco negadoras de esas dinámicas internas, porque en el fondo lo que podemos hacer potencialmente es afectar a la otra persona. Entonces, en ese espíritu de protegernos, siempre también es importante entender que tenemos que proteger a otras personas para que en el momento en el que nosotras planteemos límites de forma asertiva, se respeten esos límites siempre. Aquí Greta dará una formación sobre consentimiento que recomiendo ampliamente ver porque nos permite deconstruir estas dinámicas, sobre todo cuando se aplican a dinámicas sociales y que también pueden entrar en dinámicas sexuales. Vayamos en el segundo punto, las frases de retirada, ¿no? Cuando yo me necesito escapar de un sitio de forma ordenada y de forma controlada, ¿no? De forma basalmente normal. Para esto necesito entender que hay veces que las situaciones no se pueden alargar más y ser asertivo en ese proceso, ¿no? Es oye, gracias por contarme, pero ahora mismo no puedo afrontar la situación que me estás planteando y necesito un tiempo. Entonces, ¿te parece si lo hablamos a posteriori? ¿Os dais cuenta? Gestiono mis emociones, valido a la otra persona porque me ha contado, pero es que encima soy capaz de desescalar un conflicto porque estoy haciendo una promesa que después voy a cumplir, que es después podemos comunicarnos y después podemos hablar. O lo otro sería, te escucho, pero es que ahora mismo estoy tan sumamente cansado que lo que te diga te va a afectar más que te va a ayudar. Entonces, ¿te parece si lo hablamos mañana por la mañana? ¿O te busco a otra persona que te pueda ayudar en este momento? Y esto, en el fondo, hace que nos respetemos a nosotras mismas. Es en el fondo entender que cuando necesito respirar, no necesito que otras personas invadan mi espacio personal para gestionar los problemas de otras personas. Porque siempre nos vamos a encontrar a personas que tienen mayor claridad y mayor asertividad que nosotras. Y de repente nos van a decir, oye, necesito hablar esto ahora, porque como ya lo he gestionado, necesito que por favor lo gestionemos ahora, porque si no me va a afectar en el futuro. Pero también es responsabilidad mía o responsabilidad de la otra persona el respetar y el entender cuáles son los procesos internos para también responder ante las necesidades tanto mías como de la otra persona y tener un espacio donde, como decía antes, ambas personas estén en situación regulada y de normalidad para poder enfrentar la situación de la mejor forma posible. El tercer punto es para mí extremadamente importante. Mira, somos un entorno social y somos un colectivo donde nos conocemos la mayoría de personas entre todas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya llevamos muchos años coexistiendo, las personas novatas están empezando a conocer cómo funcionan las dinámicas del circuito y sobre todo en CEMUDE, vamos a conocernos todas entre todas. ¿Eso qué significa? Que emocionalmente tengo unas formas de gestionar las cosas que a veces pueden ser problemáticas. ¿Por qué? Porque no en los 7 días que estamos no vamos a gestionar las cosas bien en todo de ello porque no tenemos control ni capacidad para gestionar a 700 personas de una atacada. Entonces, como nosotros sabemos que otras personas también pueden estar en situación complicada, también pueden tener una ansiedad grande, también pueden no tener herramientas suficientes como para poder gestionar las situaciones emocionales complejas, es importante respetar cuando una persona pide ayuda y saber derivar y saber explicar como ahora mismo no, o saber explicar como ahora mismo sí, ven que te ayudo. Para esto es entender que cuando yo necesito compañía, necesito compañía. Para esto tiene que también entenderse que cuando yo necesito espacio, necesito espacio. Cuando necesito a una persona que medie, no voy a gestionarlo yo porque puede que se me vaya de las manos y constituya o agrave el conflicto. Esto significa que vamos a pedirlo de la forma más simple, ¿no? Como yo me acerco a las personas como su equidad, ¿me puedes acompañar un rato? ¿Te importa venir un segundo? ¿Te puedo robar un segundo?
Y las personas también me pueden decir que yo, no, no, después vamos a verlo, pero tenemos que conversar en algún espacio. Entonces es saber delegar y apoyarme en otros también es una forma de autocuidado, ¿no? El entender como, oye, mira, esta ronda no puedo entrar, es la ronda 9, estoy extremadamente angustiado y no me siento preparado como para poder entrar, necesito que te hagas un Iron. ¿Puedes gestionarlo? O necesito que esta primera ronda del día, ayer bebí muchísimo y tengo resaca, me ayudes a gestionarla. Porque la otra persona, al vivir en el mismo entorno, también sabe cuáles son los procesos que yo puedo haber vivido. Después podrá haber procesos de gestión futuras, pero en ese momento no puedo sentir culpa por el hecho de pedir ayuda. Y es por eso que es muy importante entender que nuestras dinámicas internas tienen que ser internas, pero no culposas, porque es muy fácil culparse en un entorno social donde todo es sumamente exigente. Por último, es entender cómo gestionar a otras personas, ¿no? Sin absorber y sin que eso me lleve por delante. Porque es muy fácil ponerse a disposición de todo el mundo. Es extremadamente fácil. Y yo soy el primero, hablo desde la experiencia propia. Soy una persona que siempre ha estado para todo el mundo, sobre todo porque al ser psicólogo todo el mundo acude a mí. Y es por eso que no puedo, o sea, hay que entender que yo puedo tener más herramientas para la gestión de otras personas porque he tenido muchos años de formación sobre cómo regularme, pero hay veces que necesito acompañar sin quedarme emocionalmente atrapado. Hay muchas formas de apoyar a una persona y estar 7 horas escuchando lo mismo es extremadamente complejo de gestionar. Y las personas cuando entran en bucle suelen tener ese tipo de procesos de gestión que son complicados. Pero para eso es necesario entender cómo hay tres reglas que me gustaría daros. Lo primero es validar a la otra persona. Te entiendo, entiendo cómo te sientes. Tiene que ser extremadamente jodido la situación que estás viviendo. Lo segundo es no resolver. No necesitan consejo. La mayoría de veces, a no ser que te lo pidan, no se tienen que dar consejos porque muchas veces ponen una presión sobre la otra persona. Entonces estoy aquí, pero ahora mismo no se puede hacer nada. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas de mi parte? Ponerme a disposición sin resolver la situación. Y por último, es derivar. Si no podemos gestionar la situación, está Equidad, están las personas profesionales de psicología que van a estar durante el campeonato y esas personas pueden ayudar. Y esas personas pueden estar con nosotras apoyando con una capacitación previa que permite la gestión de esas situaciones, que tienen más capacidad para gestionar a la otra persona. ¿Te parece si buscamos a Horacio, que yo creo que nos va a poder ayudar mejor en esto? ¿Te parece si buscamos a Greta? ¿Te parece si buscamos a Juanito? Entonces, honestamente, la conclusión de esto es, no tenemos que ser la psicóloga de todo el circuito. No es así. No tenemos que hacerlo. Pero también tenemos que saber cuándo poner el límite, cuándo decir que no, cuándo decir que es importante buscar a otra persona para proteger también al otro que está viniendo a buscar consuelo en nosotros. Porque al vivir en un entorno social, lo va a pasar muchas veces, que vaya a haber personas que vengan a por nosotras y que nosotras no estemos preparadas para poder gestionar. Entonces, lo importante aquí es ser asertivo y tener modelos de regulación interpersonal suficientes y marcos de regulación interpersonal suficientes que son claves en la psicología clínica y la psicología social y entender que el poner límites no es egoísmo, sino que muchas veces es la otra persona protegiéndose, prevención emocional. Y lo que permite es entender que todo en esta vida y todo en CEMUDE nos puede llegar a afectar. Pero lo importante entonces es saber cómo respondo ante ello. Lo importante es trabajar sobre ese síntoma que tengo y poder adaptarme sin sentir culpa, sin sentir vulneración y comprendiendo que va a haber personas que me van a entender, rodearme de esos espacios y comprender mejor mis propias dinámicas internas. Para esto es importante que vuelva a recordar exactamente lo mismo, la importancia del consentimiento. La gestión emocional es una parte identitaria de la persona, el cómo se gestiona y el cómo vive sus emociones. Respetar esos procesos internos sin acusar, sin sacar de forma no consentida a una persona, es lo que tenemos que garantizar dentro de CEMUDE, no solo para evitar conflictos, sino para poder tener unas mejores dinámicas sociales durante el campeonato. El tercer bloque, para mí, es el más importante, que es lo que siempre podemos aplicar en CEMUDE y para mí, genuinamente, es lo que más me ha funcionado dentro de mis experiencias, que es el control mental. Es la forma en la que entendemos cómo funcionan nuestros procesos cognitivos internos. ¿Por qué creo que es no solo importante, sino extremadamente necesario este bloque? Principalmente porque, aunque hayas bajado la activación fisiológica, que decía en el primer punto, y aunque hayas protegido tu espacio social, que explicaba en el segundo punto, en CEMUDE los pensamientos distorsionados, catastrofistas, negativistas, pueden aparecer en cualquier momento, porque nuestro cerebro es extremadamente puñetero, extremadamente puñetero, y siempre hace cuatro cosas
que nos revientan por dentro. La primera es que exagera los riesgos a los que nos estamos enfrentando. No, hablar delante de 8 personas lo he hecho 50.000 veces. Que ahora me bloquee es porque mi cerebro en el fondo me está haciendo o me está llevando a esos primeros puntos que decía del freeze, del no saber cómo gestionar la situación y bloquearme. Lo segundo que hace es que minimiza los logros. Ay, este sesgo cognitivo es horroroso. Es el resto de personas son mejores y yo soy un trozo de basura por no llegar a exactamente los mismos resultados que las otras personas, solo priorizando el resultado dentro de mis esquemas mentales. Lo tercero, en este proceso de competitividad por sobre todo, es que nos comparamos siempre con todo el mundo y sobre todo en este tipo de espacios tan sumamente sociales. Y por último, es que toma los errores como fracasos personales identitarios, que es que cuando algo me va mal, cuando quedo cuarto en una ronda, de repente no valgo para debatir, no sé qué hago a 10.000 kilómetros de mi casa en República Dominicana y tengo la necesidad de volver a mi casa y llorar. Y es aquí cuando podemos reencuadrar estos pensamientos para darle otra perspectiva, sobre todo en un entorno tan favorable para ello como este Moodle. Con esto, lo que conseguimos es reducir el impacto y la intensidad emocional que tienen en nosotras. Esto lo que nos permite es entender que nosotros tenemos una cosa que son los sesgos cognitivos y que siempre van a aplicar. Quien necesite cualquier cosa o cualquier recurso para gestionar esto en Cemude, que acuda a mí. Vamos a deconstruir sesgos juntas. ¿Por qué? Porque en el fondo es la mejor forma de apoyar en el proceso de crecimiento de las personas, no solo en debate, sino fuera de debate. ¿Qué pasa si no deconstruimos los sesgos? ¿O qué pasa si permitimos que los sesgos nos absorban? Lo primero es que vamos a vivir cada una de los cuartos o de las derrotas como un drama absoluto e insalvable. Y eso nos va a destrozar teniendo en cuenta la intensidad emocional que son 9 rondas y muchos días dentro de República Dominicana. Lo segundo es que perderemos el objetivo y todo el proceso previo de por qué venimos a CEMUDE. Lo tercero es que nos vamos a desgastar constantemente, mentalmente, con unos bucles de autoexigencia, también depende de cada una de las personas, ¿no? Sus marcos de autoexigencia o los marcos de autoexigencia que maneje, pero vamos a tener mucho desgaste emocional por nosotros pegándonos con nosotros mismos, ya no solo conflicto social, sino con nuestro propio cerebro. Entramos en bucles de autoexigencia muy rápido y sobre todo cuando nos enfrentamos a tantísimas rondas durante todos estos días conjuntos dentro de CEMUDE. Entonces, nos frustramos con el entorno, nos frustramos con nosotros mismos y eso hace que tengamos una vivencia negativísima sobre todo lo que pasa en Cemude. Ya no es que haya venido con mis chocolegis, con mis colegas y con mis amigos para vivir Cemude, sino que de repente todo es fatalítico y vine y quedé cuarto en una ronda y nada mereció la pena. Lo que importa es el proceso, todo lo que viví con mi dupla, todo lo que viví con las personas de mi entorno, todos los amigos que hice en el camino, principalmente porque si solo importan los resultados son extremadamente subjetivos y hay que entender esto muy profundamente, que es cuando tengo a una persona jueza que tiene unos sesgos cognitivos, unos sesgos mentales y unas configuraciones sobre el entorno, sobre cómo vivir las cosas, a veces no nos entienden los discursos, hay que entender que las valoraciones que se hacen dentro de CEMUDE, a pesar de que se intenten objetivar al máximo posible con el manual de personas juezas, son inherentemente subjetivas, porque son interacciones sociales. Eso significa que no es un deporte justo. Claro que no es un deporte justo, pero el entender que no es un deporte justo nos permite adaptarnos al hecho de recibir una crítica o un daño. Nos permite entender que nosotros hemos gestionado el proceso lo mejor que pudimos, pero si no se dieron los resultados no es porque seamos horribles, sino porque a veces el entorno tampoco favoreció a ello. Si a mí el segundo día que estuve en Colombia tuve una situación extremadamente peyorativa fuera de los entornos de debate, y voy a debate pensando que soy una mierda de persona por aquello que me sucedió fuera de los entornos de debate, me estoy llevando todo a la crítica personal, a la autoexigencia. No paro de clavarme espadas sobre mí mismo y me afecta estructuralmente, sobre todo a la hora de enfrentar entornos que son socialmente complejos de gestionar con tantísimas personas, con tantísima exigencia y sobre todo, que ya no solo es que nos exijamos nosotras, sino que otras personas dentro del entorno social nos están afectando estructuralmente. Sus expectativas nos las llevamos a nuestro terreno y las convertimos en expectativas propias. Sus formas de gestión las hacemos propias. Sus mecanismos los hacemos propios. Por eso las formaciones son tan efectivas. Pero por eso tenemos que deconstruirnos y entender cuáles son nuestros valores, nuestros baremos, nuestras dinámicas internas para poder adaptarnos y que la autoexigencia, por ejemplo, no sea lo que nos reviente por dentro. O los pensamientos catastrofistas no sea lo que nos reviente por dentro. Para eso necesitamos regularnos cognitivamente y esto es lo que justifica la importancia de este bloque concreto. Vayamos a, de nuevo, 4 mecanismos que a mí me gusta dar siempre para entender cómo funciona la psique humana.
Lo primero es la detección de pensamientos catastrofistas. Aquí es donde vuelvo a repetir lo que decía antes, ¿no? Si alguien necesita una tabla concreta sobre la deconstrucción de pensamientos que se utiliza en la práctica clínica y que se puede utilizar de forma muy accesible por parte de muchas personas para entender cuándo es que operan nuestros sesgos cognitivos, acercaos. Pedírmela, no tengo ningún problema en darla, porque eso va a permitir que la deconstrucción de sesgos sea accesible para todo el mundo, que es lo que más me importa a mí a nivel personal, sobre todo como psicólogo en un entorno social que adoro y que me encanta, como es debate. Esto, en el fondo, es identificar las ideas que son desproporcionalmente destructivas para nosotros para poder cuestionarlas activamente directamente. Principalmente porque si pierdo el debate, no es que no valga para esto, es que he perdido el debate, punto. Ver la realidad de forma realista, nunca mejor dicho, y poder entender que las cosas cuando salen mal, a veces no depende ni siquiera de nosotras, simplemente es porque han salido mal y punto. Y el hecho de clavarnos espadas constantemente nos afecta para cómo enfrentamos otras situaciones en el futuro. Hay otro sesgo que es muy, muy fácil de identificar, ¿no? Que es que todos son mejores que yo. Yo soy malísimo en esta sala. Entro en la top room y de repente soy el peor equipo y siento que no puedo enfrentar esa top room. Eso es un sesgo cognitivo clarísimo. Si tú estás en ese espacio, es porque te lo mereces, te lo ganaste. Estás en el mismo espacio que otras personas. El verte como inferior es parte de un sesgo cognitivo. Y sobre todo, el que más suele perjudicar a las personas debatientes es cuando yo tengo un mal turno y mi dupla parece que no, o yo veo que no, que también puede ser un sesgo, y de repente siento que estoy arruinando a mi equipo, que le estoy haciendo perder dinero a mi compañero que se ha recorrido el Atlántico para ir a Cemude. Entonces, en el fondo, yo creo que es importante quedarse con este mensaje. Solo podemos cuestionar aquellas cosas que están ahí y que podemos controlar. No podemos controlarlo todo, no podemos controlarlo todo a la vez. Y el hecho de que podamos entender cuáles son nuestros sesgos y sobre todo cuáles son la predisposición que tenemos a estos sesgos. Yo, por ejemplo, no tiendo tanto a pensamientos catastrofistas, pero sí a sesgos de autoexigencia. El entender esto me ha permitido muchísima calma a la hora de entender que muchas veces cuando me pongo presión o intento controlar cosas que están fuera de mi control, es porque mi cabeza me dice cómo operan y cómo operar ante ellos, no porque necesariamente yo sea una persona que esté teniendo esos marcos de realidad que mi cerebro me está diciendo que estoy teniendo. Entonces, solo puedo cuestionar aquellas cosas que están ahí, no las realidades que no están, ¿no? Y aquí, para esto, para terminar de anclarlo, porque me parece extremadamente importante, voy a poner un ejemplo. Una persona, en un momento, fuera de debate, me dijo que todo el mundo en su empresa la odiaba. Y eso, pues, es una putada. Pero en el fondo había que entender si eso realmente venía de un sesgo o no venía de un sesgo. Para esto se dio una tabla, donde cada interacción que fuera a tener con cada una de las personas de la empresa iba a tener que evaluarlas y entender cómo efectivamente operaban o no operaban. Resulta que no es que todo el mundo la odiara en la empresa. Había tres personas con las que no tenía una buena relación, como es normal en un entorno con muchas personas, pero había personas, como la persona que estaba en cafetería, la persona que estaba al lado suyo trabajando, su jefa, o incluso sus amistades más cercanas, que sí que la estaban apoyando y reforzando dentro de esos entornos empresariales. Esto lo que hace es choque de realidad. Realmente lo que tú estás pensando que es, no es que todo el mundo te odie, sino que la realidad te refuta a ti mismo, ¿no? Nunca mejor dicho. Y tienes una tabla de capacitación y de reconocimiento de cuáles son los sesgos y cuándo operan. Te construyes la realidad para ser justo con esa realidad que te está pasando y que la realidad no sea la que te sobrepase a ti. Lo segundo es las preguntas de contraste, que en el fondo parte de la idea de relativizar pensamientos que son extremadamente intensos y devolvernos la perspectiva. Y es entender que cuando estamos dentro de un entorno tan sumamente competitivo y tan sumamente exigente como es debate, lo que tenemos es lo que se llama, y lo que muchas veces se ha mecanizado en debate, que es el efecto túnel. El efecto túnel es una cosa que cuando estamos en un CEMUDE y tenemos a muchas personas que comparten ese CEMUDE con nosotras, y encima tenemos a muchas personas que comparten exigencias con nosotras, y encima, y encima, y encima, muchísimas capas de exigencia colectiva que nos están afectando. Eso lo que hace es construir una necesidad, que es la necesidad de deconstruir estos sesgos. ¿Cómo se deconstruyen estos sesgos? Con preguntas básicas, que es, oye, ¿esto me va a importar dentro de una semana cuando vuelva a mi casa? ¿Realmente me va a importar? He ido a otros CEMUDES anteriormente. En una semana estaba gestionado, dormía un poquito, me relajaba y los resultados pasaban a un segundo plano porque tengo una vida fuera de debate. Entonces, ¿realmente esto me va a importar dentro de una semana? ¿Es tan importante esta vivencia tan intensa emocionalmente que estoy viviendo? Pregunta directa de contraste. Lo segundo es,
¿Cuál sería la peor consecuencia que tengo de perder una sala? Ok, vale, no recibo 3 puntos. No breakeo, pero se termina el mundo. O sea, sigo estando en República Dominicana, ¿no? Un paraíso. Que en el fondo nos hacen contrastar la realidad y que la realidad que estamos viviendo en ese efecto túnel constante y sobre todo en un entorno que comparte valores tan comunes como es un entorno de debate universitario, hace que cuando nosotros deconstruimos esa realidad nos podamos adaptar mejor a ella. Oye, realmente, ¿cuál es la peor consecuencia o la consecuencia real de perder esta sala? Seamos realistas, ninguna. Pierdo, bajo un poquito la siguiente sala dentro del TAI y posiblemente me vaya mejor la siguiente ronda. Y lo último, que es que, honestamente, me voy a poner en los zapatos de otra persona, voy a analizar la situación desde fuera, voy a racionalizar las cosas y entender qué me diría un amigo o amiga si estuviera en mi lugar. Si me viera desde fuera, si no entendiera debate, ¿qué es lo que me diría? ¿Cómo me ayudaría en esta situación? ¿Cómo conseguimos deconstruir la realidad para poder adaptarnos mejor a ella? Eso es lo que permite deconstruir los sesgos y esa es la mejor forma que tenemos para entender que las preguntas de contraste nos permiten confrontar a la realidad que muchas veces está manchada por los sesgos cognitivos que nosotros tenemos. Para reforzar esto, me gusta entrar en el tercer punto, que para mí es el que más me ha servido junto con el cuarto, que son las técnicas de reencuadre. Y esto es complejo de gestionar. Y por eso a disposición de todas y cada una de las personas que necesiten. Pero hay que muchas veces no solo preguntar de forma de contraste y detectar los pensamientos, sino reencuadrarlos directamente. Entender que cambiar la interpretación de una situación negativa es lo único que nos va a hacer de construir ese sesgo que en primera instancia nos está afectando. Entonces mira, no es que haya perdido una sala, sino que he aprendido a gestionar los nervios. Me pongo objetivos más pequeños, porque Cemude solo lo gana un equipo, pero el proceso y el camino lo viven todos. Cuando nosotros tenemos eso en mente, podemos entender que podemos tener objetivos mucho más pequeños que nos permiten enfrentar las salas de forma mucho más sana. Que es entender que, mira, el objetivo de esta sala, ganar, es subjetivo, como decía antes. Y tampoco sé si lo voy a poder hacer porque hay un equipo muy bueno en alta de oposición y también hay que ser honesto con ello. Por lo tanto, es entender que si pierdo, va a estar bien o no, tampoco importa, pero me voy a poner un objetivo más pequeño, que es, en este caso, hacer un buen delivery del discurso, aplicar estas cosas que estoy dando en la formación y gestionar los nervios para que no me colapse la situación donde yo voy a estar nervioso. Ese es un objetivo pequeño, es un objetivo medible y que nos va a poder sentir validación, incluso aunque las cosas salgan mal y de nuevo, cosas que no dependen o que están en nuestro control. Por lo tanto, esa gestión de los nervios puede ser un objetivo muy bueno. O mira, voy a dar un discurso que esté muy ordenado, muy flagueado, que haya hecho que todas las personas de la ronda lo hayan entendido. ¿Lo he cumplido? ¿No lo he cumplido? Con esos pequeños objetivos, que son más pequeños, más medibles, lo que conseguimos es, oye, entender que la realidad muchas veces no es con expectativas ad eternum, sino que muchas veces depende de pequeñas cosas para sentir satisfacción con lo que estamos haciendo. Eso significa de que, oye, mira, estoy agotado, no es que sea un desastre. A veces las cosas me afectan y el hecho de responder ante ellas está bien. Cuando yo vivía esa situación negativa en Colombia el año pasado, yo comprendía que iba a estar muy afectado y que posiblemente, honestamente, lo competitivo quedó en un segundo plano, pero que evidentemente no iba a dar lo mejor de mí. Entonces, no es que sea un desastre, no es que sea horrible, es que he vivido una situación traumática hace 3 días y no me puedo exigir el gestionarla en estos momentos porque encima tengo toda la presión competitiva y social que estoy teniendo en los espacios de Cemude. Entonces, mira, Cemude, de verdad, lo mejor para gestionar estas técnicas de encuadre es que es una experiencia maravillosa, que muchísimas personas en su vida y en su realidad querrían vivir y que deberían haber vivido. Yo recomiendo debate a todos y cada una de las personas que entran en la universidad. Entonces, cuando me van mal en una ronda, en el fondo estoy viviendo una grandísima experiencia que a mil y un personas le encantaría poder vivir y tener los recursos para efectivamente poder vivirlo. Por último, esto es como el trascender, ¿no? En la pirámide de la regulación cognitiva, que es revisar las propias expectativas que tenemos, que es entender que las personas tienen exigencias, que tienen realidades y que éstas van a como chocar dentro de los entornos de debate en estas características, ¿no? Que es, Cemude no es un torneo normal. Cemude es un torneo súper complicado. Decir que voy a ganar Cemude es una cosa muy grande y que nos va a poner una expectativa enorme dentro de nuestra espalda. Por lo tanto, seamos realistas. Entendamos cuáles son los objetivos. Breakear, hacer bien las rondas, sentirme a gusto con mis discursos. Esta regulación de expectativas es lo que mejor nos va a ayudar a enfrentar un entorno tan sumamente competitivo y estresante como puede llegar a ser Cemude.
O sobre todo, permitirnos que todos los debates no sean brillantes, porque no todo el mundo se hace un 83 cuando entra a una sala, entonces regulemos expectativas. Vamos a ir a puntos más básicos, ¿qué es lo que tengo que hacer dentro de este discurso? ¿Cuáles son mis objetivos más pequeños? Vamos a revisar esas expectativas y ser realistas con ellas. Porque si yo me pongo el objetivo de ganar Cemude y no lo gano, me voy a frustrar. Pero si me pongo un objetivo más pequeño y reviso esas expectativas que tengo, pues posiblemente pueda gestionar las cosas de una mucho mejor forma que si no lo he hecho anteriormente. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir con esta revisión de expectativas es que revisemos y valoremos más la experiencia, el proceso, el camino, que el resultado final, que en la mayoría de casos no depende ni de nosotras. Eso lo que implica es que cuando cambiamos el paradigma, el resultado es muy complicado de evaluar, porque es lo he conseguido o no lo he conseguido. Y muchas veces nuestros sesgos cognitivos, como explicaba antes, nos van a dar a entender que no lo hemos conseguido, que somos un fracaso, que no vamos a llegar a nada en la vida. Sin embargo, si vemos el proceso, si entendemos el proceso, entendemos el camino. Entiendo que yo ahora mismo, cuando era una persona extremadamente tímida en la secundaria, ahora puedo dar una formación delante de muchísimas personas en una cámara, en mi casa, siendo la jefatura de un equipo académico. Esa es la expectativa que yo tengo y esa es la forma en la que he vivido mi camino. Eso es lo que me da validación como persona. Pero independientemente, aunque no sea yo, he hecho un turno, he hecho un discurso maravilloso que a mí me ha gustado, que es lo que yo quería sacar en la ronda. Y más allá del resultado que tenga, estoy súper a gusto con el contenido del discurso. Ese es el camino que se disfruta. O no importa cuánto de lejos lleguemos en Cemude, si pasamos en el break. Lo que importa es que he podido compartir con uno de mis mejores amigos el hecho de vivir una experiencia como es Cemude. El poder vivir una experiencia durante tantísimos meses de preparación, de viajes colectivos, de hablar, de tener una persona que está a tu lado siempre y que nos da validación como persona. Por eso cuando revisamos las expectativas y cambiamos el paradigma, quitando el foco resultadista y yendo más hacia el marco de la experiencia global, entendemos cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos adaptarnos a ellas, siempre en base o con la base cognitiva de que tenemos que revisar las expectativas porque todo en esta vida no se puede conseguir y hay que ser muy honestos con esas cosas. Entonces, el principio que sigue estas cuatro herramientas es revisar las técnicas de reestructuración cognitiva que tenemos. Tanto en la cognitivo-conductual como en mil y un terapias más, se utilizan estas terapias o estas técnicas de reestructuración para cambiar la interpretación que tenemos sobre ciertas situaciones que hemos vivido y poder cambiar cómo nos sentimos en el futuro. Si yo dejo de ver que ganar Cemudo es un objetivo y me como un cuarto y ya no lo voy a ganar, me va a hacer sentir mal. Pero si yo tengo un objetivo de conseguir hacer mejor las cosas, o de hacer un discurso claro, o de sentirme cómodo dando el discurso, o de dar un punto de información mismamente, lo que estoy haciendo es que el objetivo sea medible, sea fácil y pueda controlar la forma en la que eso me termina afectando a mí. Estoy controlando y engañando a mi cerebro, estoy regulándome y estoy en el fondo cambiando y eligiendo sentirme como me quiero sentir en cada momento. Quien quiera ganar se mude y sienta que esa es su expectativa, dale, pero que también sea consciente de las situaciones negativas que pueden suceder y que le pueden afectar en el largo plazo. Para eso es importante entender que eh, la conclusión de esta formación es que primero tenemos que regular el cuerpo para entender basalmente cómo nos sentimos y cómo conseguimos regularnos. Después protegemos nuestro espacio y el espacio de los otros. Y por último, reinterpretamos la situación para que siempre podamos tener una gestión y un control sobre una situación que puede ser sumamente estresante. Y aquí la pregunta que siempre me suelen hacer es, ¿qué pasa si aplico todo esto y no funciona? ¿Qué pasa si te escucho? Me acabo de ver toda la formación que acabas de dar y nada me funciona y sigue siendo fatal la realidad en la que estoy estando y estoy extremadamente mal en Cemude. Pues honestamente, las herramientas que he dado muchas veces no eliminen ese malestar, sino que permita tener control y regularlo y entender cuáles son nuestros procesos internos y ese, ojo, es el primer paso para intentar adaptarlo no solo a los entornos de debate, sino que esta formación aplica también a todos nuestros espacios en la vida. Esa saturación muchas veces es acumulativa y está bien que sea acumulativa, porque llevo días sin dormir, hiperexpuesto socialmente, ansioso por competir y el cuerpo y la mente tienen un límite y a veces no puedo dar más de lo que estoy dando. Aplicamos lo básico, regulación y pausas, y si nos funciona bien y si no pedimos ayuda. Eso hace que prioricemos en nuestra vida y que entendamos que la salud mental es importante y que prioricemos una desconexión real, aunque solo sea 10 minutos, fuera de un círculo que puede llegar a ser extremadamente estresante. Por lo tanto, aplicamos las necesidades que tenemos siempre en todos nuestros entornos de debate. También que, ojo,
podemos llegar a entender que hay malestares que pueden requerir otra respuesta. Que si yo aplico todo lo que he dicho y resulta que no me ha funcionado, pues igual es bueno que intente buscar terapia o otras formas de regular mis emociones. Pedir ayuda, buscar a otra persona. No me obligo a hacer o llegar a una serie de expectativas. Ya estoy cambiando la forma en la que percibo mi entorno. Me estoy dando el permiso suficiente como para poder fallar y salir de una ronda sin sentir que me voy a morir y permitiéndome descansar, que es lo que más necesito cuando estoy a 10.000 kilómetros de mi casa, sin mi familia, sin mi entorno de seguridad fuera de debate y que me puede hacer sentir extremadamente vulnerable. Es responder ante esa vulnerabilidad sin obligarme a rendir siempre en todo lugar con unos marcos de autoexigencia extremos dentro de una competencia como este MUDE. Por lo tanto, no. El objetivo no es no estar mal, es estar un poquito menos peor que antes. Es entender que no te hundes solo o sola. Es entender que tienes formas de intervenir antes de colapsar. Y es entender que puedes pedir ayuda sin sentir culpa, porque hay personas que se van a encargar, porque están viviendo lo mismo que tú, de ayudarte, apoyarte y darte consejos. Y de darte herramientas que vas a poder aplicar y llevarte no solo a tus espacios de cemude o de debate, sino a tu vida. En el fondo, es entender que el autocuidado no siempre funciona en el momento, pero que algunas técnicas te van a aliviar en el instante y otras van a tener un efecto acumulativo que vas a tener que gestionar después. Es entender que simplemente algunas cosas no solo es que te ayuden, sino que te permiten no empeorar más. Y en el fondo es lo que os digo ahí, que ya has dado el primer paso y ahora toca adaptarlo, llevarlo a tu vida y entenderte más. Yo espero que lo importante, que hayáis entendido lo más importante de esta formación o de esta conversación, que es no culpabilizarse. Si nada cambia, muchas veces no es porque yo lo esté haciendo mal. A veces el contexto es horrible o una mierda o fatalítico y necesitamos y estamos sin recursos y a veces lo único que podemos hacer es aguantar hasta que pase la tormenta con alguien que tengamos cerca, estar pasando el diluvio con un paraguas debajo de una parada de autobús y que cuando pase la tormenta ya saldremos y ya veremos cómo sale el sol y el arco iris. Es entender que ese proceso, esa gestión y ese conocimiento interno también es cuidarnos a nosotras mismas. Y entender que no significa que estemos fallando siempre y no significa que el entorno sea extremadamente aversivo. Yo estoy deseando veros en República Dominicana y os deseo la mayor y la mejor de las suertes en este tiempo que queda antes del torneo y durante el torneo. Voy a estar extremadamente encantado de ayudar en todo lo que necesitéis. Estoy a vuestra disposición y sobre todo espero que esta formación os haya ayudado a entender y relativizar cuáles son las premisas básicas que tiene la psique humana y cómo podemos responder ante ellas. De verdad que espero que esta formación ayude a la mayor cantidad de personas posible y que en caso de que no haya ayudado, que por lo menos haya sido un podcast accesible por parte de una persona que tiene experiencia en la materia y que podáis haber sacado algo de esto en debate o fuera de debate para permitir cómo podemos, o sea, para entender cómo podemos construir una mejor realidad y un mejor entorno y poder controlarlo y poder gestionarnos y poder sacar conclusiones positivas de lo que esté mundo. En el fondo, la realidad que estamos viviendo el 95%, 90% de las personas que vamos a CEMUDE es que nos vamos fuera de nuestra casa a un entorno que puede ser, que es exigente, que puede ser a veces extremadamente complicado de gestionar y que muchas veces tenemos que tener ayudas y apoyos comunitarios para sentirnos responsables. Por lo tanto, empaticemos con otras personas, con la situación de vulneración de otras personas, no hagamos sentirles más vulnerables y entendamos que este proceso es un proceso colectivo donde cada persona tiene sus expectativas y que puede gestionarlas en el momento en el que tiene también un entorno que le permite gestionarlas de forma sana y sin ponerle más exigencias durante el proceso. Por lo tanto, al estar fuera de nuestra casa, fuera de nuestro espacio de seguridad, lo único que nos queda es el colectivo. Y el colectivo es el circuito de debate hispanohablante, que va a estar siempre para apoyarnos y que tiene unas lógicas que cuando florecen siempre dan resultados positivos y ayudan en el crecimiento personal de las personas. Por lo tanto, cuidarse, por lo tanto, cuidémonos y por lo tanto aprendamos a cómo cuidarnos. Y es ahí cuando podemos tener un mejor circuito. Mi objetivo siempre ha sido y es ese, el dar y devolver al circuito todo lo que me ha dado. Espero que esta formación os haya servido. Os doy las gracias y el placer, y os comunico el placer que ha sido el dar esta formación. Nos vemos en República Dominicana y espero que estos días que quedan hasta Cemude, o si ya es en Cemude, que estos días que quedan por delante en Cemude podáis disfrutar de la experiencia y estaremos encantadas, tanto yo como cualquiera de las personas del Comité de Equidad, Greta o Juanito, de atender cualquiera y cada una de las necesidades que tengáis y revisar los procesos de esta formación para que podamos consolidar las ideas.
Os deseo la mejor de las suertes y espero que hayáis disfrutado muchísimo de este taller y esta formación. Os mando un beso.